Buenas. En esta oportunidad me interesa que pensemos alrededor del objeto en relación a la época y al autismo. Un poco a propósito de los surcos de la letosfera, que es el capítulo 11 del seminario 17 de Lacan, se me ocurría cierta articulación. Los objetos que produce la ciencia, arrojados por doquier, sobreestimados por el mercado y en el cenit de la civilización, conforman lo que podríamos llamar el surco de letosas. La tecnociencia y su oferta interminable amplía el universo de lo posible. Otro signo de la época es el autismo, en tanto interpela el saber establecido, impugna las respuestas de la ciencia, la exactitud de las causas y contradice la garantía de los protocolos. Desafía las neurociencias predictivas e implosiona el mercado de la salud con sus promesas de curación. Es decir que el autismo, al ponerse en cruz con el discurso capitalista, se ubica como un síntoma de la civilización actual. Es una perspectiva posible de consideración, diferente de la clínica. La hipermodernidad permite y promueve la extensión del goce por medio del uso del petit a, en cuya línea podemos leer el rechazo a la falta en ser constitutiva. Sin embargo, el rechazo a la castración no es la única función, posible para el objeto. También abre a la pregunta por el partener. La función del objeto es mucho más amplia que la, entre comillas, letosa. Recuerden que estamos pensando la temática en relación a ese capítulo. El objeto, como defensa a lo real, permite una distancia con lo imposible, lo que no hay. Se trata de una construcción entre sujeto y otro, un puente, que no es de ninguno, aunque involucra a ambos. El contrapunto del objeto como letosa y el objeto autista aparece como pregunta, me lo planteo como pregunta. Es interesante hacer un pasaje del autismo de cada uno a una modalidad propia de la estructura autística. Para esto tomo el objeto voz en particular. Lacan, en el capítulo precitado, privilegia un objeto entre los 4 pulsionales, la voz. Dice, voy a citar: me doy cuenta, un poco tarde, que letosa rima con ventosa. Hay viento en su interior. Más adelante continúa diciendo: el viento de la voz humana. Es bastante cómico encontrarse con esto al final. Es en la página 174 de la edición en español. Fin de la cita. Para mí fue muy enseñante verificar cómo Lacan procede por analogía fonológica en su enseñanza. Un registro que, además, tiene un valor de remitir a los orígenes mismos del ser hablante. Modalidad de funcionamiento constitutiva y constituyente que perdurará a lo largo de la vida. El objeto voz no es la entonación o el timbre, ni el volumen o la intensidad. Va más allá de la sustancia sonora. La voz es áfona, es decir, sin sonido, sin sentido,
El oír ocurre en el telón de fondo del resonar del vacío del otro, con mayúscula. De allí su conexión peculiar también con la angustia. Esta ligazón más o menos directa entre el objeto voz y el deseo del otro es lo que hace tan delicado su tratamiento. Es indiscutible la relevancia del objeto mirada y el objeto voz en la sociedad del espectáculo. Ahora, ¿cómo se orienta el sujeto en la multiplicación de letosas del ciberespacio? Ante el hiperconsumo, ¿qué posibilidad de recortar un objeto? ¿Cómo orientar la mirada en los espejismos de la pantalla? ¿Qué escucha extraer del murmullo de la hipermodernidad? Estas preguntas en relación al sujeto contemporáneo. Y ahora nos vamos a preguntar el objeto voz y el autista. La mirada y la voz son objetos puntuales retenidos por el autista, que determinan su modalidad particular de estar en el mundo. Ambos asumen el valor definitivo y requieren de extrema delicadeza. Su retención afecta el armado de un cuerpo, como indica Maleval, la relación del otro y del semejante, como trabajan los Lefort, produciendo un enigmático encapsulamiento, como plantea también Éric Laurent. La carencia enunciativa determina la modalidad subjetiva del autismo, es decir, que el autista se resiste a ubicarse en una posición de enunciación. Se comunica, pero por fuera del goce vocal. ¿Cómo? Por ejemplo, puede hablar, pero sin un decir, con ese tono robotizado tan característico. Son frecuentes también los soliloquios, que ponen el freno al goce vocal del otro, o el mutismo, que intenta ralentar la emergencia angustiante de la propia voz. La verborrea en esta misma función de protección. Evitar la interlocución es un modo más de resguardarse del goce, del otro y del propio. El parloteo sin sentido tiene por función acallar el murmullo del lenguaje que lo aturde. No es la materialidad sonora lo que enloquece, sino el goce vocal que porta en sí misma la estructura del lenguaje. El autismo enseña sobre este punto cero, no natural, de la juntura entre el laleo y el sentido, artificio que inventa o no un organismo, un cuerpo. El tiempo mítico de la lengua se encuentra afectado, dado que hay una resistencia a la alienación del lenguaje. Como corolario de estas dos preguntas respecto del objeto en la época actual, en el cenit de la civilización, y el uso que hace del objeto o el lugar que tiene el objeto, en particular la voz, en el autismo, podemos pensar algunas cuestiones. La letosa, en tanto que universo de Gadget, remite a las nuevas tecnologías ampliamente difundidas en la actualidad. Los autistas, algunos de ellos,
desarrollan una relación especial con este campo. ¿Será su accesibilidad, la primacía imaginaria, o además se juega otra cosa allí? Por ejemplo, un lenguaje sin enunciación, que constituye la condición de posibilidad de un lazo para los autistas. El objeto autista permite recortar algo del otro, un entre, un intercambio, cierto intercambio con el semejante. La salida del encapsulamiento no es sin esa elaboración, que a una vez construye los bordes de un cuerpo. Por tanto, la dignidad del objeto en el autismo alcanza su máxima expresión. Por el contrario, el uso del objeto como tapón de la no relación sexual llevado al extremo borra la dimensión subjetiva. El sujeto capturado por el discurso capitalista queda degradado en un más de goce que conduce al consumidor consumido. Cada posición destaca un uso del objeto. En el autismo, la sustracción es vivida como mutilación. En el otro caso, el soñante despierta o tiene esa posibilidad. Finalmente, los gadgets conducen a la globalización de los goces, mientras que en el autismo se trata del artificio más singular que cada ser hablante se inventa para vivir. Bueno, les traigo estos pensamientos, estas perspectivas del objeto para pensar temas de interés. Gracias.